Desde el segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros les damos la más cordial bienvenida al programa Infórmese Seguros, donde les traemos temas de seguros, pero con un lenguaje sencillo, fácil de entender, para que ustedes sepan cómo utilizarlos de la mejor forma para sus negocios. Antes de comenzar con la sesión de hoy de Administre los Riesgos en su PYME, vamos a recibir en esta vitrina a doña Daisy Rodríguez, quien es la líder del segmento PYME de Links y tiene un mensaje para todas las pymes. Doña Daisy, bienvenida y adelante. Hola, de verdad, muy buenas tardes. Un verdadero gusto estar con ustedes en una nueva capacitación para las pymes. Recuerden que desde el Instituto Nacional de Seguros hemos desarrollado una serie de programas, de productos, de eventos para poder impulsar el crecimiento de todas las pymes. Empecemos recordando sobre nuestros productos dirigidos a las pymes. Tenemos productos que tienen que ver con ese valor para poder formalizar su empresa. Estamos hablando del seguro de riesgos del trabajo, donde ustedes pueden no solo proteger a sus trabajadores, sino que también pueden impulsar la formalización de su empresa. También tenemos de nuestro segmento PYME toda una oferta de productos diferenciados que le alcanzan todos los bienes, los servicios, las personas que estén involucradas en su PYME. Contáctenos de verdad en pymeseguros@grupoins.com porque estamos deseosos que usted conozca de todas esas seguros que pueden facilitar su vida, que pueden ayudarle a generar negocios, que pueden ayudarle en trascender las épocas difíciles. Como hoy, el tema que tenemos es súper importante de administración de riesgos. Entonces, de verdad, aprovechen hoy esta charla porque abre la visión de todo lo que se puede hacer usted como empresario, como persona empresaria pyme, para impulsar su negocio. Pero también nuestro programa en el INSS no solo se limita al tema de seguros, que estamos muy interesados en impulsarle en ese aspecto, pero también tenemos 8 programas abiertos para que ustedes puedan aprender, puedan desarrollarse como empresarios, puedan conocer temas de cómo ser un proveedor, temas que tienen que ver con el tema agro, con todo el desarrollo de la empresa. Tenemos estos programas, infórmese, apoyamos su esfuerzo, infórmese cultura de seguros, pyme responsable y sostenible, pyme proveedora, el acercamiento de las pymes al mundo de la discapacidad, INSPYME joven emprende, agroinfórmese y además de eso tenemos varios programas de encadenamiento, que lo que queremos es que ustedes puedan generar negocio. ¿De qué forma? Siendo parte de nuestras redes de proveedores para dar servicios en los diferentes seguros. También pueden ser parte de un programa que es de puntos como un marketplace para clientes pyme. Y tenemos otros proyectos en que ustedes pueden participar. Recuerden que estamos todavía trabajando con nuestro proyecto de abrir nuestra tienda de artesanos pyme en el Museo de Jade. Si usted se anotó y está todavía interesado, seguimos trabajando, estamos en el proceso de contratación y tenemos otros que estaremos pronto a anunciarles porque los tenemos en proceso de contratación. Desde el INSS, de verdad que nos interesa muchísimo impulsar su gestión. Recordarles también que tenemos en este mes de octubre algunas rifas, ¿verdad? Los que compren seguros entre el 1 y el 31 de octubre van a estar participando en la rifa de chequeos médicos. Entonces, todavía quedan unos cuantos días en que usted puede comprarnos un seguro de riesgos del trabajo, de responsabilidad civil, algún seguro de vida, de algún seguro autoexpedible, algún seguro que tenga que ver con incendio, con carga, con vida, con automóviles, con el SOS PYME. Con cualquiera de esos, usted quedará participando en la rifa de unos chequeos médicos que se realizarán en nuestra red de salud. Y también ligado al seguro de incendio, si usted compra su seguro entre antes del 30 de noviembre, también tendremos unas rifas de detectores de humo para que usted pueda instalar en su local y pueda también prevenir en temas de algún siniestro relacionado con incendio. Entonces, tenemos muchísimas actividades por ustedes. Recuerden también que si tienen dudas, nos escriben a nuestro correo pymeseguros@grupoins.com y nuestro equipo aquí, PYME, estará dispuesto a atender sus consultas. De verdad, un privilegio para mí, nuestro expositor de esta tarde,
un gran funcionario del INSS de gran trayectoria, un gran amigo también de nuestro segmento PYME, acá baluarte importante en nuestro equipo. Bienvenido Norman y lo dejo con Laura, que va a ser quien va a hacer la presentación oficial. Una excelente tarde para todos. Perfecto, muchísimas gracias a doña Daisy Rodríguez por sus mensajes, y si ustedes tienen alguna consulta, ya saben que nos pueden contactar a la línea de links o bien por el buzón pymeseguros@grupoins.com. Por ahí con todo gusto nosotros les brindamos a ustedes la información, ya sea de nuestros programas, y también recuerden que tenemos la mejor oferta de productos para pymes del mercado. Entonces, si están interesados, con todo gusto nosotros les podemos brindar mayor amplitud al respecto. Y bueno, sin más por el día de hoy, los invito a que de verdad podamos sacar el mayor de los provechos a nuestro especialista, quien tiene más de 23 años de trayectoria en el INSS, es facilitador de Grupo INSS en temas de seguros. Recibimos al especialista Norman Lizarazo una vez más en el programa Infórmese Seguros. Norman, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan con estos temas tan importantes, y realmente me complace a nivel personal este gran equipo del Instituto Nacional de Seguros, que es el segmento PYME, siempre haciendo una diferenciación con sus proyectos, con sus ideas y con sus oportunas decisiones que toman a favor de las pymes. Realmente para mí es un honor estar en esta tarde con ustedes y con tan prestigioso equipo trabajando por ustedes emprendedores, por ustedes emprendedoras, que es lo más importante para nosotros. Bueno, cuando hablamos de administración de riesgos para las pymes, muchas veces pensamos que nos van a dar una fórmula, como una receta para hacer alguna receta de comer, o alguna receta donde me dicen son 2 cucharadas y 3 tazas, y la administración de riesgo, los que seríamos los expertos para la administración de riesgos, somos cada uno de nosotros, de las pymes. Ustedes son los que conocen el impacto que tiene en su empresa, en su negocio, ciertos factores de riesgos que los vamos a hablar. Nosotros los podemos orientar. Este es un programa para orientarlos con todas las capacitaciones que se dan, pero nosotros, por más información que les demos, ustedes en este momento deberían agarrar un lapicero, una hoja, y seguir ciertas preguntas que yo les voy a ir haciendo durante esta ponencia, durante esta presentación. ¿Por qué? Porque así vamos a hacer haciendo conciencia. Yo les voy a mencionar varias herramientas que se utilizan en el factor de la administración para lo que es administrar riesgos, pero la herramienta no hace nada por sí solo si no lo vamos a hacer como corresponde. Entonces, vamos a dar información muy, muy importante para ustedes. Y si sabe de algún conocido que les serviría esta información, claro, invítelo en este momento para poder compartir esta información con ustedes, porque no todos los días tenemos esta información a la mano. Bueno, por ahí siempre decimos, ¿cuándo inician los riesgos? ¿Cuándo inician los riesgos en mi emprendimiento? Los riesgos inician antes del emprendimiento. Los riesgos inician día a día. Desde el momento en que yo me levanto de la cama, inician los riesgos. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo riesgos de enfermarme, de tener un accidente, de a la hora de subirme a mi automóvil, resbalarme, golpearme, y cuántos no se han lesionado así de fácil. Entonces, qué importante es que ustedes puedan tener esa, digamos, administración de riesgo, porque ¿qué hago en caso de que me enferme? ¿Qué hago en caso de un accidente? Y vamos a ir viendo la presentación para que ustedes se apoyen visualmente. Yo traigo este guión, pero la realidad es que nos podemos apartar de este guión en el momento que ustedes quieran. Como se los dije, ¿cuándo inicia el riesgo? En cualquier momento inicia el riesgo, pero ¿cuál es el riesgo que me va a impactar más financieramente? Y es aquí donde yo les pido que tengan el papel, el lápiz o el celular, como hacemos muchos, que abrimos el bloc de notas y empezamos a anotar ahí en el celular, o inclusive muchas herramientas que ya nos dan para mandarnos mensajes para tener cierta información ahí.
Entonces, ¿cuál es el impacto financiero que me puede afectar más en mi negocio? Bueno, cuando pensamos en impacto financiero, yo les diría a ustedes, podría ser un insumo, podría ser la salud, podría ser una maquinaria, y es ahí donde tenemos que ir haciendo ese análisis de qué sería lo que me impacta en mi pyme más fuertemente. Bueno, aquí después de una pandemia nos dimos cuenta que la salud es lo primero. Hemos hecho mucha reflexión en varios foros que durante la pandemia muchos negocios decayeron, pero los seguros se mantuvieron, inclusive tuvieron un crecimiento. ¿Por qué tuvieron ese crecimiento? Porque la gente vio la necesidad de contar con un seguro. Los servicios de la caja estaban saturados en ese momento. La gente decía, si me enfermo, ¿cómo me voy a atender? Entonces empiezan a tener esas preocupaciones. Porque si yo me enfermo, soy la persona que lleva adelante mi pyme, la persona gestora para el negocio de mi pyme. Y si yo no estoy, va a haber un problema en ese negocio y va a ser un impacto financiero directo. También otro riesgo lo que tenemos que pensar es la continuidad de mi negocio. Pensemos en la actualidad del país. Pensemos en lo que pasó la semana pasada en todo el territorio nacional. Pensemos en la zona costera, en Jacó, en esa zona altamente comercial, que la gente decía, esto no ha pasado nunca. Hace unos años pasó, pero no tan fuerte como ahora. Y ojalá, digamos, entendamos que la parte pymes, que el sector de emprendedurismo de Costa Rica ha sido un sector que se ha fortalecido enormemente y ha hecho un encadenamiento comercial. Y hay mucha gente como el segmento pymes, como otras personas que siempre están levantando la mano y diciendo les ayudamos. Bueno, vean cómo impactaron estos negocios. Estos negocios en este momento tienen una situación que está impactando financieramente. Y ahora viene el otro gran reto, la continuidad del negocio. ¿Cómo vamos a continuar con el negocio? ¿Cuáles son las medidas que vamos a hacer? Probablemente dentro de la gestión de riesgo de estas tiendas en Jacó, no habían visualizado la posibilidad de un evento, de una inundación. Pero hay respaldos que no solo van al evento de una inundación, sino muchos otros eventos que irían de la mano de cierto tipo de seguros que lo vamos a mencionar más adelante durante la capacitación. Pero vean lo importante que era haber visualizado, porque más de uno de esos emprendedores tenía sus pólizas de por medio. Tal vez tomaron una póliza para el local comercial que tal vez dijeron en ese momento, no sé para qué me va a servir esa póliza de local comercial, pero voy a meter el local comercial y voy a meter la mercadería en mi seguro. No sé para qué será. Tal vez pensaron, porque hay una teoría de que los seguros es un intangible, tal vez pensaron que no era tangible ese servicio, pero resulta ser que en este momento, cuando están teniendo esa situación tan desafortunada, tal vez el seguro se vuelve algo tan tangible como son las emociones. No es lo mismo que mi negocio se queme y no tener un seguro, que mi negocio se queme y yo tener un seguro. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esa visión de para qué son los seguros, esa decisión administrativa de que si no voy a tomar un seguro, tomo una alternativa. Voy a poner un ejemplo de una alternativa que están teniendo los costarricenses ante la gran exposición del riesgo de hackeo de tarjetas. Resulta ser que antes los costarricenses solo teníamos una tarjeta de débito y un montón de tarjetas de crédito. Bueno, hoy en día ya se ha bajado eso de las tarjetas de crédito, pero ahora los costarricenses tienen dos tarjetas de débito, una donde le depositan el salario y otra donde deposita montos para hacer compras a través de plataformas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, yo me meto un marketplace, me meto un Instagram, me meto un WhatsApp, que ahora hacemos negocios por estas plataformas, por ahí que han hablado de los metaversos, entonces ya podemos hacer negocios a través de mi celular. Ustedes son emprendedores, me comprenderán perfectamente. Entonces, una de las medidas que han hecho los costarricenses administrando el riesgo, eso es administrar el riesgo, es tomar esa tarjeta y ponerle un monto con el cual van a hacer una compra.
entro a esa plataforma, hago la compra porque tenía 10,000 colones en mi tarjeta, pagué 9,500 colones y si clonan esa tarjeta, se van a llevar la excepción de que esa tarjeta no tiene dinero. Entonces no estoy arriesgando ni mi tarjeta de crédito, ni mi tarjeta de débito donde me depositan el salario y así estoy administrando los bienes de mi casa. Vean, una decisión tan sencilla como esa, pero nos podría salvar de muchas obligaciones contractuales o muchas obligaciones legales, porque si a mí me clonan la tarjeta y hacen una compra fuera del país o dentro del país con mi tarjeta, no tengo seguro en mi tarjeta, no hice una tarjeta de respaldo, voy a tener esa obligación. Y eso nos lleva a una situación bastante fuerte. Entonces, recordemos que siempre hay un impacto financiero en una buena administración de riesgo y por el otro lado, hay un impacto financiero en una mala administración de riesgo. ¿Por qué? Porque no tomé las decisiones que debería haber tomado. Y esto va directamente a la continuidad de mi negocio. Sabemos lo difícil que es ser emprendedor. Sabemos que el factor de los primeros años de un emprendedor son muy sensibles y lo correcto es tener un seguro o un respaldo adicional o toma de gestiones. Es ahí donde yo les empiezo a decir, tomemos el lapicero en este momento y empecemos a anotar cuáles son los riesgos. Ya dijimos, si yo hago compras con tarjetas, ya hay un riesgo. Ya les dije una solución para ese riesgo, una tarjeta adicional. Si mi emprendedurismo es basado en una maquinaria, por ejemplo, una máquina de coser que me costó, no sé, 500,000 colones, pero esa máquina de coser es la que me genera el negocio, es la principal fuente de generación de negocio, entonces yo debería pensar cuánto me podría costar un seguro para esta máquina de coser. ¿Por qué un seguro para la máquina de coser? Bueno, ya vimos el factor climático, lo que puede hacer una inundación, lo que puede hacer un deslizamiento. Pero en Costa Rica también recordemos que hay un factor climático que también trae muchos daños a equipos eléctricos, a equipos de maquinaria, que son los factores de descargas atmosféricas. En Costa Rica hay 1 millón de descargas atmosféricas al año. Creo que este año vamos a sobrepasar la meta de otros años que teníamos, pero es cerca de 1 millón de rayos al año. Este 1 millón de rayos al año son 1 millón de probabilidades de que se me afecte mi empresa, de que se afecte mi máquina de coser, de que se afecte mi horno con el cual horneamos todo el pan, es el que le da de comer a mi familia. Y todo eso podría estar en un solo seguro. Las inundaciones, las descargas atmosféricas, el riesgo de un incendio. Siempre hay un riesgo de un incendio o un conato de incendio. No solo hablemos de un incendio, porque muchas veces pensamos que se tiene que quemar gran parte de mi vivienda, gran parte de mi negocio para que me cubra el seguro de incendio. Y no, puede ser hasta un conato de incendio que cause grandes pérdidas. Tal vez el fuego no tocó la maquinaria, pero el humo, el hollín, el calor, el agua que utilizamos para apagar el fuego puede generarme grandes daños en mis maquinarias, en mi mercadería, la mercadería que me produce el negocio. Entonces, estos son los riesgos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que irlos anotando. Espero que vayan anotando y ojalá nos pudieran compartir esos grandes riesgos que tienen para poder ir poniendo ejemplos reales. Si ustedes tienen una maquinaria, si tienen un horno, si tienen distintas maquinarias porque hacen soldadura, porque hacen servicios de limpieza. Entonces tengo aspiradoras, tengo hidrolavadoras, todo eso para empezarles a hacer recomendaciones de en cuánto podemos poner, digamos, en un seguro. Entonces ustedes van a ir, por favor, papel y anotando esos riesgos. Ante esta administración de riesgo que estamos viendo en pantalla, los seguros se vuelven grandes aliados. Si yo tengo una situación identificada como un gran riesgo, por ejemplo, si yo trabajo en serigrafía y tengo maquinaria que utilizo para
hacer los artes en las tazas, en camisetas, en gorras, en paños, en un montón de cosas, y eso es lo que me genera ingreso, ahí tengo un riesgo reconocido. Entonces lo apunto. La maquinaria. Ok, y empezamos, ¿cuáles riesgos? Bueno, sabemos que en Costa Rica hay muchos rayos, sabemos que en mi zona pueden haber inundaciones o pueden haber deslizamientos, o mira, me acuerdo que aquí en el barrio o cerca del residencial hubo un incendio. ¿Qué pasa si me afecta con este incendio? Entonces, aprovechemos este rato para poder comentar de todas esas cosas. Muy importante el identificar. ¿Qué debemos identificar? Ese insumo más importante, pero también estamos hablando de la parte positiva, del insumo más importante. Para algunos, en otros talleres hemos hecho el ejercicio de cuál es el insumo más importante y algunos dicen mi maquinaria, mi mercadería, mi empresa. Otros han dicho mis colaboradores, los trabajadores. Qué bueno que pensaron en los trabajadores, colaboradores. Otros han pensado en yo como persona, soy el insumo más importante y está en toda la validez. Y ahora vamos a ver el lado que nos tiene que preocupar, el lado rojo, el lado que empieza a encender la luz roja. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Entonces, aquí identifico. Mira, es que no hago ejercicio. Mira, es que mi salud no está tan buena. Es que me gusta comer mucho. Es que mi peso está un poquitito arriba. Entonces ya son esos factores de riesgos que tengo que empezar a señalar. ¿Ok? Y ante una buena administración de riesgos, yo tengo las cosas positivas, lo que suma, lo que no quiero perder, y las cosas negativas. Ok, ya las tengo identificadas, pero no hago nada teniéndolas identificadas. Tengo que decir qué tengo para disminuir este factor de riesgo. Bueno, si estoy un poquitito pasado de peso, si no hago ejercicio, me meto a un gimnasio, salgo todas las mañanas a caminar, empiezo a hacer un poquito de actividad física, dejo tal vez unas cosas de lado que me están haciendo un poquito mal. ¿Por qué? Porque yo soy el emprendedor, yo soy el que genero negocio a mi familia y mi familia depende de mí. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo con papel y lápiz, cosas positivas, las que quiero tener protegidas, las cosas negativas que empiezan a generar factor de riesgo, y ahora viene la otra parte, empezar a tomar decisiones o empezar a analizar cómo puedo disminuir esos riesgos. ¿Qué debo hacer para disminuir esos riesgos? Y es ahí donde tal vez uno dice, mira, el otro día estábamos hablando con un emprendedor y decía, vea, el riesgo, mi insumo más importante para mí es mi machetito, el pick-up, porque con ese pick-up es que yo monto la mercadería y voy a hacer servicios de limpieza. Voy a hacer servicios de limpieza, servicios de jardinería. Entonces, el pick-up es el insumo más importante. Y le digo yo, sí, bueno, es uno de los insumos más importantes. Y me dice, ¿por qué? Sus herramientas. ¿Qué pasa si le roban las herramientas que llevan el pick-up? Podría seguir haciendo la labor. Entonces el pick-up se volvía parte del factor del insumo más importante. Y después dijimos la salud. ¿Qué pasa si usted se enferma? ¿Qué pasa si en este momento tiene una enfermedad terminal? Bueno, resulta ser que, voy a darles un dato de seguros, perdón, pero es un dato muy poderoso. Resulta ser que nosotros crecimos un 200% en las pólizas de riesgos oncológicos. Un 200%. En media pandemia, en media crisis mundial, en media situación dura que está viendo el país a nivel económico. ¿Por qué crecimos un 200% en enfermedades terminales? Porque resulta ser que en los últimos años el factor oncológico ha ido creciendo. Durante 2021 se detectaron 13,000 nuevos casos de cáncer. 13,000 nuevos casos de cáncer. Y se espera que para 2022 y 2023 esos factores crezcan.
Y es una situación que nos tiene que poner a pensar porque yo vivo en este país, hay algo en este país que tenemos un clima tropical hermoso. Siempre se nos olvida decir clima tropical húmedo. Siempre decimos clima tropical, pero es clima tropical húmedo, hermoso. Por eso hay tantas lluvias, por eso hay tantas afectaciones, pero es parte de nuestro clima tropical hermoso en nuestro país. Pero tal vez es que comemos muy rico, tal vez es que olvidamos ciertos cuidados en nuestras costumbres eh, diarias y por eso este factor de enfermedades va creciendo. Es un riesgo. O tomo un plan B o sigo teniendo riesgo en la mesa. Entonces, para que ustedes vayan ahí analizando. También debemos valorar los posibles eventos que nos pueden afectar. Bueno, en Costa Rica, los robos, la causa de robos es una de las principales fuentes de ingreso de muchas personas. Hay gente que lo pone al revés, pero yo digo que los robos es la principal fuente de ingreso de muchas personas, que eso nos afectan a muchos. ¿Por qué? Porque durante la pandemia los robos crecieron, post pandemia los robos se mantienen y es por la situación. Y en una crisis los robos se van a incrementar. El país está en una situación dura, gracias a Dios se mantiene el país con buena estabilidad económica. Hemos tomado decisiones muy buenas, los costarricenses nos apoyamos, lo vimos durante un periodo muy duro, vimos los encadenamientos comerciales, vimos cómo migramos rápidamente a plataformas tecnológicas, vimos cómo tuvimos la capacidad de trabajar 100% en horario en trabajos presenciales y después pudimos trabajar 100% en trabajos, en teletrabajos. Y aún así, los emprendedores seguían vendiendo. Aún así, ya los costarricenses empezamos a entrar a plataformas de marketplace y todo, y resulta ser que estaba en la oficina y ahorita tengo un abanico aquí puesto, que yo lo compré por una tiendita, nada más llegué, le puse a la tiendita, quiero ese abanico, pagué y me trajeron el abanico. Después la base de la computadora, mira, me quedaba un poquito baja la computadora, entro a una tiendita, veo unas bases increíbles, pago por el teléfono y me traen la base. Todo eso durante la pandemia y gracias a eso muchos siguieron adelante y otra gente tuvo que reinventarse de tal vez un negocio, migrar durante la pandemia a otro negocio y resulta ser que ya cambiaron completamente el giro del negocio, pero no nos ha dado tiempo, no les ha dado el tiempo de ver cuáles son los nuevos riesgos del negocio. Por eso agarremos un lapicero y así como hay muchas costumbres en Costa Rica de que cada principio de año agarramos una agenda y ponemos en la primera página las metas de ese año. Entonces, igual, en la segunda página, empecemos a hacer los riesgos de mi empresa. Mira, que tengo el pick-up, ¿qué necesito para mantener el pick-up? ¿Qué pasa si me accidento con ese pick-up? Empiezo a averiguar. Mira, es que estoy un poquito pasado de peso, es que mi salud no ha estado buena, entonces, ¿qué tengo que hacer para bajar esos riesgos? Que necesito comprar una maquinaria muy cara, que tengo que sacar un préstamo, ese préstamo me va a generar gran obligación, pero ¿cuál va a ser el respaldo que tiene esa maquinaria? O solamente sacaste el préstamo, tiene la maquinaria trabajando sin tener un respaldo. Igual que puse un restaurancito, que puse una sodita, ok, todo lo que tiene el restaurante, todo lo que tiene la sodita, ¿qué pasa si hay un incendio, si alguien se mete a robar? Entonces son las decisiones que tenemos que ir tomando y por qué no ir haciendo la buena costumbre de ir tomando decisiones. La tarjeta con la que compro, un seguro para mi negocio, empiezo a hacer un poquito más de ejercicio, voy a salir 2 o 3 veces durante la semana a caminar un par de horas, cosas así, y empezamos a tener situaciones diferentes. Esto de identificar, yo traje un ejercicio, digamos que se aplica a muchas situaciones, digamos que tuviera un negocio. Bueno, aquí puse una fábrica, pero pensemos en un negocio pequeñito en el cual está mi negocio, mi restaurante, mi sodita, mi negocio con el cual doy servicios de limpieza, mi negocio con el cual doy servicio de instalación o de servicios eléctricos o servicios en diferentes
empresas, ese sería mi negocio. ¿Qué pasa si tengo mi vehículo? ¿Qué pasa si tengo maquinaria? Entonces ya empiezo a identificar todos esos negocios. Por otro lado, otros riesgos legales que puede implicar en los negocios. Mucha gente nos ha preguntado y durante estas capacitaciones que se ha dado del segmento pymes, hemos visto que se ha recomendado en entrar a estas plataformas como proveedores en SICOP y cosas así, pero cuando entramos en estas plataformas también vienen ciertos compromisos legales, el cumplimiento de un contrato. ¿Qué pasa si no cumplo ese contrato? ¿Qué pasa si no tengo el insumo que me comprometí para entregar? Que eso es un problema, digamos, acordémonos que hay hay dos mundos de proveedores. El proveedor que entrega el insumo y el proveedor que es al que yo le compro. Entonces, ese proveedor al que yo le compro, yo iría a buscar los mejores proveedores. El que sé que tiene mercadería, el que sé que tiene un buen stock de mercadería, no el que le pido mercadería y resulta ser que me contesta, no, mire, me entra hasta dentro de 15 días. Ya eso está atrasando mi producción. ¿Qué empiezo a buscar? Los que tienen buen stock y buen respaldo. Igual yo, cuando soy el proveedor de la empresa que me contrata, del gobierno que me contrató, tengo que también pensar que tengo que cumplir esa obligación legal y si no cumplo esa obligación contractual, pueden haber factores legales. Y por otro lado, no olvidemos, porque el segmento pymes es aquí donde nosotros siempre les ponemos el correo y les hablamos del correo porque ustedes nos pueden preguntar a través del correo pymeseguros@grupoins.com. Cuando ustedes tienen alguna duda o quisieran cotizar o quisieran acercarse, lo pueden hacer. Por ejemplo, nos han preguntado, pero es que la póliza de riesgo de trabajo es difícil de tomarla porque ya he crecido un poquito y quiero contratar a 2 personas. Ya hay un factor de riesgo legal contratando a 2 personas, o sea, que las personas hagan un trabajo, ya hay remuneración, hay subordinación y hay prestación personalísima, ya hay una obligación de patrono. Y si ese muchacho tiene un accidente o esa muchacha tiene un accidente durante el trabajo que me está haciendo, esa persona tiene todo el derecho a recibir atención médica. Esa persona tiene todo el derecho de ir y recibir todo el respaldo del régimen de riesgos de trabajo y se le va a dar ese respaldo, tenga o no tenga póliza. Pero vean esa implicación legal, porque esa factura que genere esa atención médica, esa factura se le va a decir después al patrono, aquí está la factura, usted como patrono. Mira que se fracturó un brazo, se cortó un dedito y tuvimos que darle toda la atención médica, todo eso tiene una facturación. Entonces, la parte legal, cuando tenemos colaboradores, siempre es muy, muy importante. Y vamos al otro factor. Pensemos que tenemos un trabajador, no sé, una muchacha, un muchacho de 20 años. Hay un riesgo para ese muchacho y esa muchacha de 20 años. Si esa persona tiene un accidente y yo no le tengo una póliza de riesgos de trabajo, también estoy dejando en desamparo a esa persona o a esa familia. Entonces tengo que pensar muy bien el factor de riesgo que me genera tener colaboradores. ¿Cómo disminuyo ese riesgo? Mediante un seguro de riesgos de trabajo. Tenemos un respaldo para ese trabajador igual. Trabajador, colaborador, que llega a una empresa a trabajar y que le digan, bueno, es que no tenemos póliza de riesgos de trabajo, vamos a tomar una póliza alternativa de gastos médicos, de accidentes. No, no. O sea, yo necesito mi trabajo, mi respaldo como trabajador. En otros países, como en Estados Unidos, ya no solo estamos pensando en pólizas de riesgos de trabajo, sino ya hay patronos que dan pólizas de responsabilidad civil para los profesionales y que eso es un plus. Es como decir una póliza de riesgos de trabajo. Es un plus, una póliza de responsabilidad civil. Si usted comete un error, si comete una mala praxis, tranquilo que tenemos una póliza que le va a cubrir. Entonces, esas implicaciones legales siempre son muy importantes. Por otro lado,
el factor familia. Mi familia. Soy yo el emprendedor, soy yo la cabeza de familia. Eso nos pasa a todos por aquí. No hay quien no piense en la familia. Ya sea trabajador, ya sea asalariado, ya sea emprendedor, siempre pensamos en la familia. ¿Por qué? Porque yo hago un emprendimiento pensando en mejorar mi condición económica y automáticamente al mejorar mi condición económica, voy a mejorar la condición de mi familia. Entonces es ahí donde tenemos esa conexión de análisis de riesgo. Entonces estoy identificando cuáles son los factores que puedo tomar en cuenta. Bueno, mi familia. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar al Instituto Nacional de Seguros hace 23 años, mi hija tenía un mes de nacida. Un mes de nacida. Y yo decía, yo aquí tengo que trabajar, ponerle, entré como interino, tengo que crecer en esta institución porque ya tengo una obligación. Y por ahí un compañero que es carguísima para los seguros de vida llegó y me habló, mira, los seguros de vida es esto, esto, esto y esto. Y yo, de verdad, sí, el seguro de vida va a cubrir la familia, inclusive si usted se enferma, si tiene una enfermedad terminal, si tiene un accidente y queda incapacitado, ese seguro de vida le puede cubrir y puede ayudarle a usted, o si falta a usted, le va a ayudar a su hija. Y yo, ¿y será muy caro? La pregunta que siempre hacemos. Y resulta ser que era mucho, mucho más barato de lo que yo me imaginaba. Por eso es ahí donde muchas veces contemplamos, y lo he dicho en otros foros, que pagamos 300,000 colones anuales por una línea telefónica. Hay gente que paga hasta 800,000 colones anuales por un plan telefónico y hay gente que paga mucho más todavía. Entonces, si estamos dispuestos a pagar 300,000 colones por algo que nos trae trabajo, nos conecta con el mundo, pero también debería pensar que estoy dispuesto a pagar el 50, el 25% de lo que pago por esta línea telefónica para darle un seguro a mi familia. Y lo primero que hice fue firmar póliza de vida. Entonces, yo me sentí tan realizado que 23 años después, gracias a Dios, no lo tuve que utilizar, no lo he tenido que utilizar, pero ahí está. Ahí está. El día que yo falte, ahí está. Ahí está la póliza de vida. El día que yo me enferme, que tenga un accidente o cosas ahí, también está ese respaldo para beneficio mío, para beneficio de mi familia. Y es aquí donde nosotros hablamos de usted, señor emprendedor. Recordemos aquel mensaje que nos dicen los sobrecargos, las azafatas cuando nos montamos en un avión. Si hay una despresurización en la cabina y salen las mascarillas de oxígeno, primero póngasela usted y después socorra a su familiar a ponérsela, o a su hijo o un menor. Porque primero tengo que estar bien yo con mi mascarilla para poder apoyar a la persona que está a mi lado. Igual usted como emprendedor, deberíamos hacer ese análisis. Tengo que estar bien yo en mi salud y si no estoy bien en mi salud, tengo que buscar el plan B. Entonces, todos estos estamos hablando de plan B, identificando riesgos. Las casas. Cuando hablamos de nuestro hogar, para muchos costarricenses, y me incluyo, nuestro mayor esfuerzo ha sido la compra de la casa. Una de nuestras mayores facturas siempre es la casa, ya sea por alquiler, ya sea por compra. Ok, esa factura, esa inversión, ese bien que adquirí, debería ir cubierto por un seguro. Y saben que la mayoría de casas que se compra por medio de un crédito hipotecario está cubierto por un seguro. Entonces, si pasa algo a esa casa, el banco va a decir, necesito que indemnicen la casa, pero Norman tiene que seguirme pagando el crédito. Porque si se quema la casa, ya no tengo que casa embargar. Entonces, eso es un respaldo para el banco, pero también es un respaldo para cada uno de nosotros. Recuerdo
cuando entré al área de reclamos del instituto, hubo una inundación muy fuerte en Desamparados. No, perdón, casi les cuento otra historia. Fue un incendio. Fue un incendio y resulta ser que fue una de las primeras familias que yo atendí en la parte de indemnizaciones. Llegó un señor, una señora y una chiquita como de 8 años. Mira, las manos, las uñas, las traían llenas de hollín. Ellos olían a humo. Y me pregunta el señor, es que venimos a preguntar porque anoche se nos quemó la casa. Y hablando con los vecinos nos recordamos que esa casa se había comprado hace 15 años con un préstamo hipotecario. Y dicen que probablemente tiene un seguro. Entonces dígame su nombre, número de cédula, lo buscamos. Sí, señor, efectivamente tiene un seguro. Y vieran la cara de ese señor, o sea, se le iluminó de una forma, mandamos un inspector, le valoró la casa, 15 días después estábamos pagando, no el 100% de la casa, no pudimos pagarle el 100% de la casa porque ya tenía 15 años de haber sacado su préstamo hipotecario, entonces la casa costaba un poquito más, pero le dimos el 80% del valor de la casa. Imagínense, una familia que se quedó sin casa y que reciba un 80% del valor de la casa. Ya con eso cualquiera vuelve a empezar. Entonces, en ese momento, siempre que lo cuento, se me eriza la piel y todo, me emociono mucho. Y ese factor de sentimiento de los seguros creo que es lo que nos impulsa a muchos de los que trabajamos en seguros para acercarnos a ustedes. Entonces, esa casita siempre, si tenemos un crédito hipotecario, va a estar con un préstamo de por medio, va a estar cubierta si hay una inundación, veamos el factor inundación, si hay un incendio, un riesgo muy alto, si hay, por ejemplo, un temblor, un terremoto. Costa Rica es un país altamente sísmico. La semana pasada nos levantaron con 2 sismos en zona sur de 5 punto algo de grados, pero ya estamos acostumbrados a esas cosas, pero tenemos coberturas contra eso. Y por otro lado, también el factor salud, que lo hemos ido mencionando mucho. Lo hemos ido mencionando mucho. Y tenemos que tener claro que nosotros tenemos que tomar decisiones. Si tengo un poquito sobrepeso, mira, si paso muy metido en mi trabajo, si me siento muy estresado, si me siento agobiado, entonces tengo que parar un momento y tengo que hacer una administración de riesgo con mi salud. Señor, pare un momento y administre su salud. ¿No tiene plata para ir a un gimnasio? En este momento tengo otras prioridades. Bueno, levántese una horita más temprano, póngase las tenis y salga a caminar. O como hacían los abuelitos, se ponían las botas y salían a caminar porque querían ir a hacer un poquito de ejercicio. Una gran enseñanza de ellos, ¿verdad? No tenían tenis, pero así hacían ejercicio. Entonces, en esa administración de riesgo, la parte de prevención, las que les estoy diciendo a ustedes que nosotros tenemos, que ya han notado esos factores positivos, el insumo que quiero mantener, el riesgo que tengo contra ese insumo, entonces vienen las decisiones. Prevención. Ok, número 1, prevención. No quiero accidentes en mi emprendimiento. Mire que ustedes hacen labores, que tienen manualidades, que utilizan máquinas para hacer jardines, sus anteojos, su equipo de seguridad. ¿Para qué? Para no tener accidentes. Eso es prevención. Mire que estoy cosiendo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer otro. Tomemos las medidas de prevención correctas, las prácticas más saludables para estar cosiendo, una posición correcta, sentarse ergonómicamente adecuadamente, estar haciendo pausas activas, no estar ahí 12 horas sin moverse de la máquina de coser. No, mira que estoy haciendo pan en mi horno, que estoy horneando el pan, que estoy haciendo la masa. Bueno, tener todas las medidas de prevención cuando voy a extraer estos productos calientes, que el guante, que el mantel, cosas por el estilo, para poder tener esa prevención de riesgos. La mitigación de riesgos, si puedo quitarme un riesgo de encima,
mucho mejor. Y el mitigar un riesgo, un ejemplo muy apropiado para mitigar un riesgo es las compras por tarjeta. El llegar y eliminar ese factor de riesgo de poner mi tarjeta en una plataforma para comprar algo, sino más bien ya tomar una tarjeta donde yo deposito lo que voy a pagar y después hacer ese pago por medio de esa tarjeta, ya estamos mitigando el riesgo, lo estamos disminuyendo, casi que lo estamos eliminando. Entonces, mi tarjeta que no tiene dinero pasará por todas las plataformas de pagos que tenemos expuesto. Estará metida en el celular, por aquí pago todo, pero mitigué el riesgo de que me clonen la tarjeta, de que extraigan dinero de mis tarjetas. Y estas son las tomas de decisiones que nosotros les decimos a ustedes que se tienen que hacer. Al principio dije, tomen papel y lápiz, tomen un bloc de notas y empiecen a escribirnos para saber qué es lo que ustedes necesitan, digamos, mitigar, prevenir o tomar decisiones. Igual, si tienen alguna consulta, siempre le ponemos el seguro, siempre ponemos el contacto del grupo INS para que ustedes nos escriban, del segmento pymes para que nos escriban, y durante mi presentación va a estar constantemente ese correo ahí para que estén haciendo las consultas correspondientes. Por ahí, dentro de la administración del riesgo, siempre nos han hablado de herramientas como el FODA, identificar las fortalezas, las debilidades de mi empresa, esos factores positivos y esos factores negativos como son las amenazas. Tengo que hacer esa gestión de riesgo. Esa es una herramienta para administrar riesgo. Igual yo conozco, hemos estado sentados con empresas donde hacemos un análisis de riesgo un poquito más sofisticado que el FODA, pero es el mismo principio, donde se hace ese análisis, donde se le hace recomendaciones y que 6 meses después o un año después no han tomado acciones. Entonces, muy bonito tenerlo ahí en el papel, muy bonito tenerlo ahí mapeado, pero no tomar acciones, entonces es muy importante. Otra herramienta es el árbol de las decisiones. En el árbol de las decisiones es muy parecido a lo que hablábamos al principio en la agenda, que en la agenda yo voy a mapear los riesgos, así como pongo las metas del año 2022 y conforme las voy cumpliendo, siente uno un halago, siente una satisfacción cuando uno dice, cumplí esta meta, cumplí esta meta, cumplí esta meta, y viene 2023 y lo primero que hacemos es abrimos agenda y ponemos nuevas metas o las que nos quedaron pendientes o las que hemos avanzado, entonces volvemos a poner las metas. Igual, el árbol de decisiones es igual. ¿Cuáles son las decisiones principales y cuáles son las decisiones que puedo dejar postergar a cierto momento? Pero las tengo mapeadas y empiezo a ir rayando esas decisiones que vamos tomando. Y por otro lado también el registro de riesgos, que todo es lo mismo, la identificación. Estos son herramientas que se utilizan a nivel de administración, que se utilizan a nivel de administración y gestión de riesgos, pero hay que tomar las decisiones correspondientes e inclusive las acciones. No sé, Laurita, dentro de un momento si podemos hacer, ver si hay preguntas. Ya tenemos el chat lleno acá, Norman. Perfecto, excelente. Entonces, hagamos esas preguntitas para ir interactuando con ellos. Ok, perfecto. Nos dice Rocío Figueroa. Muchas gracias por sus consejos. Mis colaboradores trabajan con cierres de cadena. Gracias a Dios no ha sucedido un accidente, pero ¿qué considera usted debo de tomar en cuenta para prevenirlo? Sí, excelente. Doña Rocío, muchas gracias. O Rocío, muchas gracias por esa consulta. Aquí muchos se van a identificarse con esa consulta que usted acaba de hacer. Buenísimo. Ok.
Cuando nosotros tenemos ese riesgo, número uno, hablaste de un riesgo, trabajadores. ¿Se acuerda cuando dije implicación legal? Eso ya es un riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una póliza, la que me pide la ley, que es póliza de riesgo de trabajo. Parece muchas veces que para qué menciona la póliza de riesgos de trabajo, si eso ya se toma por default, pero aquí les voy a dar un secreto. Vean qué importante es la póliza de riesgos de trabajo. Cuando yo contrato a una persona, cuando le digo, por ejemplo, Norman, venga mañana a trabajar, ya hay una contratación. Antes de que Norman venga a trabajar, ya debió haber estado incluido en la póliza de riesgos de trabajo. Porque si en ese momento Norman viene hacia mi trabajo y le pasa un accidente, ya es un riesgo en trayecto. Entonces, vean qué interesante. Ahí se nos queda mucho de lado. Los practicantes. Muchas empresas han contratado practicantes y lo que les toman es una póliza de accidentes de pollitos y ya hay una resolución con respecto a los practicantes que deben estar incluidos en las pólizas de riesgos de trabajo. Entonces, perdón por esas dos tips que le dije ahí, pero es para que tomemos decisiones correctas. Vuelvo a tomar. Si ellos utilizan sierras, lo primero que todo, vamos a la prevención. Los guantes correctos, la utilización de la sierra, o sea, explicarles correctamente cómo se usa la sierra. Muchos de los accidentes con sierras porque las personas no utilizan de forma adecuada las sierras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si es un tipo de sierra de disco, si es de banda, si es de banco. Entonces, ¿cuáles son las medidas correctas para aplicar con esta sierra? Y ahí, velar porque se cumplan esas medidas de prevención. Si hay un accidente y el muchacho no se puso el casco, no se puso la visera o no se puso los guantes, recordémonos que el riesgo de trabajo va a cubrir esa omisión del colaborador. Entonces, es una ventaja. Yo tengo las recomendaciones, riesgos de trabajo siempre va a decir, tiene la póliza y le va a cubrir, aunque omita esas medidas de seguridad, pero viene otro factor, y es el factor que los patronos ya nos hemos visto, digamos, expuestos a demandas por daño moral y cosas adicionales al accidente laboral, pero si la persona no utilizó los insumos, él está participando en el accidente. Entonces, cuanto a riesgos de trabajo, no le vamos a decir, usted fue parte del accidente, le vamos a dar la atención, pero si hay una demanda posterior por daño moral, usted participó en el accidente, no utilizaste las medidas correspondientes, no utilizaste los guantes. Entonces, como salud ocupacional, usted debería tener reglas por escrito para sus colaboradores, que ellos estén bien informados, bien capacitados, porque la capacitación previene accidentes para que puedan tener, digamos, mejores gestiones de riesgo dentro de la empresa. Pero muchas gracias, doña Rocío. Gracias a usted, Norman. Y por acá nos dice Gustavo Quiroz. Gracias, INS. Ustedes son expertos con los bomberos sobre quemaduras. Trabajamos con material inflamable. ¿Podríamos tener algún tipo de ayuda por parte del INS para saber si nos falta algún aspecto por tomar en cuenta? Sí, más bien, muchísimas gracias. Vean, inclusive dentro de lo que nosotros desarrollamos dentro del INS, son los webinars de todo lo que es prevención, gestión de riesgos, buenas prácticas laborales. Entonces nosotros podríamos inclusive darle la información de esas prácticas o inclusive nos pueden escribir a pymeseguros@grupoins.com para darle algún acompañamiento a esta gestión. Tal vez primero invitarte a algún tipo de webinar, a las charlas y después por ahí ir pudiendo hacer un enlace más profundo para que ustedes tengan toda esa gestión. O por qué no, Laurita, nos lo dejamos por aquí planteado y dejar un acercamiento con salud ocupacional y hacer una charlita en cuanto a medidas de seguridad, que yo sé que ustedes siempre están buscando temas para desarrollar, entonces ya nos dieron un gran tema ahí para desarrollar, porque es toda una disciplina, toda
cultura, lo que es salud ocupacional. Así es. De hecho, Norman, que bueno, nosotros con salud ocupacional tenemos también un filtro, por así decirlo, las pymes que necesiten algún tipo de valoración o de monitoreo, ¿verdad? De consejos, y lo podemos tratar con todo gusto. Entonces, si gustan, nos pueden escribir al correo y por ahí lo podemos tramitar. Dice por acá también Luisa López Madrigal, tengo empresa de transporte de autobuses. He tenido inconvenientes por un chofer por temas de alcoholismo. ¿Me podría brindar algún consejo? Excelente consulta, doña Luisa o Luisa, perdón, siempre con mucho respeto. Este es un tema, digamos, hace poco durante una charla puse un ejemplo que los que son dueños de flotillas se exponen a muchos riesgos porque el dueño de flotillas puede tomar todas las medidas correspondientes, pero va a haber siempre un riesgo de la persona que está manejando. Por ejemplo, la grúa que venía por circunvalación y venía levantada la grúa y destruyó un puente peatonal y 2 vehículos a los cuales le cayó el puente peatonal encima. El dueño de esa grúa jamás pensó que en esa tarde iba a pasar ese accidente. Bueno, qué dicha que estás preguntando esto porque el riesgo de responsabilidad civil por alcohol en los choferes de flotillas es un riesgo que se puede asegurar. No obstante, lo que nosotros tenemos es que usted se acerque a nosotros porque tienes una flotilla, tiene choferes y así nosotros en la póliza de la flotilla, en la póliza del autobús, podemos adicionar a la cobertura de responsabilidad civil de ese autobús una cobertura que se llama responsabilidad civil alcohol. Entonces, pasa alguna situación que el chofer ya ahí pasó y hizo algo que no tenía que hacer, consumió alcohol y tiene un accidente, es una exclusión de contrato de seguros. Pero si tomas esa condición especial, va a estar cubierto. Hay que hacer un estudio ahí de por medio, pero generalmente es una muy buena decisión. Usted identificó un gran riesgo y aquí le estamos poniendo la solución. Más bien, muchas gracias por esa consulta. Perfecto, Norman. Catherine Jiménez dice, tengo un restaurante y un área para juegos de niños. Hemos tenido muchos inconvenientes porque juegan y se tiran de los toboganes y han sufrido muchos accidentes como quebraduras. No quiero desechar ese espacio, pero ¿qué podría hacer? Sí, muy bueno. Dentro de estos riesgos, ves, aquí están haciendo gestión de riesgos. Están identificando el riesgo. Los felicito porque identificaron riesgos y dijeron, vean, esto me trae clientes, no quiero desecharlo. Ok, número 1, entonces es involucrar a las personas que llegan. Entonces, área de juegos, papás acompañen a los niños en el área de juegos, no se permite estar niños solos. Con solo que usted diga que no se permite la estadía de niños solos, ya el chiquito que tiene que estar ahí, o papá está o el chiquito no va a estar. Entonces el chiquito siempre va a querer estar. Entonces papá o mamá va a tener que acompañarlo o un adulto. Y más los que somos papás, sabemos lo que es eso, porque mi hijo conocía todas las zonas de juegos de todos los restaurantes. Siempre me decía, no, vamos a otro y vamos a otro y vamos a otro. Tenía que ir cambiando. Pero siempre estaba con él. Entonces creo que también es involucrar a las personas y por otro lado, también existe la exposición al riesgo, o sea, no nos vamos a quitar ese riesgo de encima. Los seguros de responsabilidad civil, porque eso es una responsabilidad civil y es una responsabilidad civil objetiva. Usted tiene un restaurante, tiene un local comercial, ya eso es una responsabilidad civil objetiva. Si una señora se cae, si un chiquito se cae, si un señor se cae y tiene una lesión dentro del restaurante, es una responsabilidad civil objetiva. La Ley de Protección y Defensa Efectiva del Consumidor dice que el comerciante debe responder independientemente a la existencia de culpa si un consumidor resulta perjudicado. Entonces, voy a hacer una pausa. La medida número 1, involucrar a los padres. La medida número 2, tomar una póliza de responsabilidad civil. Y, por ejemplo, te voy a tirar ahí un número para que vean
Qué cómodas son las pólizas del segmento pymes. Una póliza de responsabilidad civil por 10 millones de colones, es un monto ahí apenas para empezar a sentir el beneficio de las pólizas, pero te recomendaría ojalá un poquito más alto. Pero imagínense que por 10 millones de colones, lo que estarías pagando son 2.500 colones mensuales. 30.000 colones anuales. No es ni lo que pago por un mes de mi celular. Entonces, una póliza de responsabilidad civil que si un chiquito se cae, se fractura el brazo y después viene una... Hay chiquitos que se van a ir con el papá y no hacen una reclamación, pero puede haber un papá que venga con el chiquito después y te traiga una factura por toda la atención médica de ese chiquito y te diga, tome, aquí hay 5 millones de colones que me tienes que pagar. Y bajo un principio de responsabilidad civil, hay que hacerlo. Entonces, te di 2 consejos. Uno, involucrar a los papás, decir, para que los chiquitos estén en el área de juegos, tiene que estar acompañado de un adulto, poner un rótulo, poner algo visible, que se haga tangible. Si hay chiquitos que están sin acompañamiento, hacer valer ese rótulo, es parte de las políticas. Y 2, tomar una póliza de responsabilidad civil. Y vea que esa póliza de responsabilidad civil te va a cubrir hasta en otro sentido. Si una persona se intoxica porque de pronto pasó algo con la comida y los camarones venían con alguna bacteria y la persona se intoxicaron, entonces ya tenés hasta eso. O sea, la póliza de responsabilidad civil te puede cubrir hasta ese riesgo, no solo la caída, sino hasta un riesgo adicional por el restaurante. Entonces, excelente consulta. Y bueno, siguiendo con la presentación, vamos avanzando y ahorita vemos a ver si hay más consultitas. Muchas gracias, Laura, por las consultas. Un gusto. Gracias. Volvemos a esa pregunta. ¿Cuál es su mayor insumo? ¿Cuál es ese mayor insumo? Vean, ya nos pusieron varios ejemplos. Los colaboradores que están expuestos a un accidente, ese sería un insumo muy importante. Los niños que están expuestos por mi restaurante y el área de juegos, el mayor insumo que tengo en este momento es el restaurante, no lo quiero perder, pero quiero cubrir ese riesgo. Entonces ya empezamos a tomar decisiones por esos insumos y es aquí cuando empezamos a ver cuál es el patrimonio más importante de la empresa. Esto que les voy a decir es por varios talleres que hemos hecho. No es lo que dice la teoría, porque para unos es una cosa y para otros es otra cosa. Entonces, mucha gente nos ha dicho las maquinarias con las cuales yo trabajo, los equipos con los cuales yo hago mi producto. Otros dicen la mercadería, las mercancías con las cuales yo le vendo a mis proveedores, con los cuales yo participo en licitaciones. Si a mí se me quema esa mercadería o se me inunda, se me daña por humedad, tendría grandes problemas. Entonces, porque hay fuertes cantidades de dinero invertidas en esa mercadería. Otros también han pensado inclusive en la pérdida de beneficio. Pensemos en los locales comerciales de Jacó que se inundaron la semana pasada. Estos locales comerciales pararon, no sé, varios días para limpieza, o sea, dejaron de vender. Probablemente tienen que hacer el reacondicionamiento local, entonces no pueden vender durante ese periodo y empiezan a tener pérdida de beneficio. Eso se puede asegurar en los seguros de incendio, los seguros de los locales comerciales. Y esa pérdida de beneficio, yo siempre lo explico como esa pérdida que tiene un taxista cuando colisiono con el taxista. Entonces, yo colisioné con el taxista, es culpa mía. Número 1, tengo que arreglarle el carro. Número 2, esa persona tiene pérdida de beneficio. ¿Por qué? Porque dejó de trabajar 2 o 3 días o una semana y eso es una factura que se adiciona a la indemnización que le tengo que pagar a esa persona. En caso de un evento de incendio, de temblor, de terremoto, de inundación, generalmente está el daño material, que es lo que se quemó, lo que se rompió, y adicional a ese daño material está la pérdida de beneficio. No puedo vender en este momento porque no puedo producir. No puedo vender en este momento porque no tengo mercadería para vender, se dañó toda. Entonces,
me pagarían la mercadería y por ahí tomé una pérdida de beneficio, no sé, de 15 días. Entonces estuve 15 días sin producir. Tengo los respaldos contables, tengo un control contable, inclusive lo mínimo que me pide Hacienda bajo el régimen simplificado es válido. Presento ese informe contable y les digo, mire, aquí está lo que yo ganaba en 15 días y esta es mi pérdida porque eso fue lo que duré en volver a restablecer mi producción y hasta eso se puede asegurar. Entonces hay mucha gente que ya piensa en la pérdida de beneficios. Si yo no produzco, mi familia no come. Otros hablan de los bienes inmuebles y los bienes muebles, como las casas de habitación, como los locales comerciales, también como el señor que me decía, mi insumo más importante es el pick-upcito, donde yo monto toda la herramienta y voy a hacer el trabajo, entonces es válido esa parte de los bienes inmuebles. Y por otro lado, la gente que nos decía la salud, la vida misma, mi salud, yo como persona, yo soy el padre de familia, entonces está hasta ese insumo adicional. Y aquí vamos a hablar un poquito de qué es un seguro, pero me gustaría ver si hay consultas adicionales, Laurita, hasta el momento. Sí, por acá tenemos más. De hecho, que nos estaba terminando de contar Catherine, que hace unos meses fue un último accidente que un niño entró en medias dentro del restaurante, fuera del área de juegos, que la ambulancia duró mucho en llegar y que la situación se tornó complicada con las demás personas que estaban en el restaurante. Catherine, vea, esta póliza de responsabilidad civil inclusive tiene una cobertura que se llama atención médica inmediata, que es por reintegro. Puedes tener, digamos, mapeado un servicio de ambulancia privado. En los hoteles lo utilizan porque tal vez están muy alejados de ciertas zonas, entonces utilizan ambulancia aérea, entonces tienen esta cobertura, pero es un monto muy alto para restaurantes, para emprendedores es un monto tal vez más pequeño que podamos tener por ahí. Entonces digamos que tenemos esta cobertura 1,5 millones de colones, que es una cobertura muy útil. Entonces ese chiquito se cae. Yo le digo a los papás y a los demás clientes, miren, tranquilos, ya estamos contactando la ambulancia, vamos a llevarlo en ambulancia, vamos a llevarlo a una clínica privada y después esa factura, eso sí, tendrías que tener un medio de pago porque es por reembolso, pero esa factura se la presenta al INS y dice, mira, el chiquito tal se cayó de esta forma, venía con medias, se resbaló y necesito que me reembolsen esa factura. Entonces, lo que han hecho muchos restaurantes o muchos clientes es que tienen una tarjeta de crédito para ese desembolso o tienen un convenio. Se van y se acercan a la clínica y les dicen, mire, yo soy tal restaurante, si pasa alguna situación me darían un mes para hacer un pago de esa atención médica y hay convenios. Y ahí, como te digo, hay que buscar, digamos, esos acercamientos y ahí te pasé ya 3 tips. Entonces, más bien excelente por contarnos esa experiencia porque todos aprendemos de las consultas de ustedes. Perfecto, Norman. Por acá nos escribe una pyme que son una panadería. Dice, hace poco se adquirieron 3 hornos. ¿Qué seguros podemos tomar y qué requisitos necesitaría para tener la póliza? Buenísima esa pregunta, excelente esa pregunta. Nosotros recomendaríamos que para el horno podríamos tomar una póliza, por ejemplo, de riesgo nombrado, porque no vamos a asegurarlo dentro de la casa. Si pudiéramos asegurar todo el local comercial, bueno, una póliza de incendio, pero por ejemplo, una póliza de riesgo nombrado. Le podemos ofrecer coberturas de robo, bueno, tal vez no se lo roben, pero incendio, cortocircuito, inundación, explosión, temblor, terremoto, daños vandálicos. Imagínense, ya es una cobertura, cortocircuito. Un cortocircuito se puede dañar todo el horno. Entonces vean que ya te estamos ofreciendo robo, incendio, explosión, temblor, terremoto, inundación, deslizamiento, inclusive daños por descargas atmosféricas. No tiene que caer en la casa para que cause daños en los equipos. Muchas veces caen cerca, en el patio, cosas así, y la descarga, la estática, causa daños. Y estos seguros de riesgo nombrado, por ser un horno, o igual equipo electrónico, también son muy cómodos. Y por darte un ejemplo, por una cobertura de 1 millón de colones, anda cerca de los 15,000 colones anuales.
Este es un poquito más riesgoso que lo de responsabilidad civil, entonces tal vez es un poquito más alto, pero 15,000 colones también es una factura muy fácil de pagar, se puede asegurar en riesgo nombrado y tendríamos, digamos, un seguro que te puede cubrir grandes factores de riesgos. Perfecto, por acá nos dicen que son una oficina pequeña de 2 plantas, que para el tema de incendio ellos nada más manejan un extintor, pero que siempre se han preguntado que cuál sería el número recomendado, cuál sería la cantidad recomendada. Entonces, si eso iría a la medida del edificio o cómo lo podrían valorar. Buena consulta, muy buena consulta. Y esto de los extintores está reglamentado en las normas APA. En las normas perdón, FPA. Las normas APA son las de trabajos escritos. Me fui otro NFPA. En estas normas, lo que representa son todas esas medidas de factor de riesgo. En cuanto a los incendios, creo, lo pueden buscar, ¿verdad? Porque es por metros cuadrados. Entonces habla de entre 11.5 metros cuadrados y 15 metros cuadrados debe haber un extintor de incendios. Es más o menos lo que se dice, ahí te dice la capacidad del extintor y todo eso. La otra recomendación que les puedo hacer, bueno, los extintores es muy importante como prevención. El problema es que muchas veces no llegamos al conato de incendio rápidamente para poderlo apagar. ¿Por qué? Porque ya está muy fuerte, ya está muy grande. También si tenemos extintores hay que capacitar a las personas por utilizar los extintores. Parece ilógico, cualquiera podría pensar, mire, cualquiera sabe utilizar un extintor, pero ponga a alguien con un incendio al frente, póngale un extintor y veamos a ver cómo reacciona, porque hay muchos factores que bloquean en ese momento. Entonces, hay que entrenar a nuestro personal para utilizar los extintores. Y por otro lado, hablábamos de las pólizas de incendio. Esta es todavía la póliza, yo siempre he dicho que las pólizas de incendio son las pólizas 5 estrellas, porque van ligados a esas grandes inversiones. Esas pólizas de incendio andan por un valor muy cómodo. Por ejemplo, una póliza de incendio de 10 millones anda por los 2.800 colones mensuales. Entonces, si son 100 millones, andaría por los 28,000 colones mensuales. Hay que ver cuánto vale el local, cuánto vale la mercadería, meterlo en una sola póliza y le podríamos hacer una cotización. Escríbanos a este correo que está aquí abajo, pymeseguros@grupoins.com. Nos dicen más o menos cuánto vale el edificio, cuánto vale la mercadería y nosotros podríamos decirle cuánto puede costar un seguro. Como te dije, la distancia para los extintores recomendada está en las normas NFPA. Perfecto, Norman. Por acá tenemos una pyme que alquila local, pero dice que si existe algún seguro para proteger el equipo que tiene y demás dentro del local donde atiende a las personas. Sí, ahí tendríamos mercadería, equipo, inclusive hay veces alquilamos locales comerciales y tenemos que hacerle interiores al local porque invertimos, no sé, alquilamos el local comercial y tengo que invertir 2, 3 millones en dejar el local comercial como a mí me gusta, como yo lo requiero para mi negocio. Todo eso se puede asegurar, la mercadería, la reestructuración del local comercial, que tiene otro nombre, ahorita se me fue, pero es todo eso, poner el local comercial como lo necesita el negocio, que eso es una inversión, el mobiliario y los equipos. Todo eso se puede asegurar en una póliza de incendio local comercial. No tiene que ser el dueño. Igual a los que alquilamos casa. Si alquilamos casa y quiero asegurar mi mobiliario, también lo puedo asegurar en una póliza de incendio. No tengo que ser el propietario de la casa. Entonces, es un factor. Y son pólizas, como les dije, muy baratas, muy económicas.
Norman, ahora que usted toca este tema, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, por alguna inconsistencia del local, no sé, ocurre algún incendio y de quién sería la responsabilidad? Muy buena consulta. Ahí, es que estos son foros, me río porque recuerdo a todo el mundo asustado en ese foro. Por ejemplo, Laura me alquila el local comercial a mí, yo tengo toda mi mercadería y resulta ser que por una situación del local comercial, mira, yo ya le había dicho a Laura, vea, esos cables están en mal estado, esos tomas corrientes hay que arreglarlos, no se toma ninguna acción y hay un cortocircuito y se quema toda mi mercadería. Bueno, si tengo mi seguro de incendio, sé que me van a pagar la mercadería con mi seguro de incendio, aunque sea inquilino, pero también yo puedo tomar medidas legales contra Laura por el daño que me ocasionó. Y ahí podríamos sumarle factores inclusive de honorarios legales, se los voy a cobrar a Laura, probablemente la mercadería, porque tengo un seguro que ya lo utilicé, pero no quiero que ese seguro se me encarece, entonces lo que voy a decir es, mira, INS, compañía aseguradora, ya me pagó, pero Laura le va a pagar esa factura porque es culpa de Laura. Si un juez dice que es culpable, entonces no utilicé mi póliza. Eso es como cuando uno colisiona y es culpa del otro. Puedo utilizar la póliza para arreglar mi vehículo, pero después decimos que es culpa del otro, entonces descargan esa colisión de mi póliza y es una ventaja. Y por otro lado, también podemos empezar a tener todas esas tendencias que tenemos últimamente en los ámbitos legales, que las personas están cobrando el daño moral, el daño psicológico y otras cosas que vienen a consecuencia de todos estos padecimientos que se le infligen al afectado. Entonces puede hacer que no solo sea una factura por la mercadería, sino que sea una factura que se le agreguen más cosas porque hay una responsabilidad de por medio, porque el dueño local no tomó las medidas necesarias. Igual en las casas de alquiler. Esto es un tema que también se puede trasladar a las casas de alquiler, igual de la misma forma como explicamos lo del local comercial. Ok, Norman, tenemos por acá unas consultas. Dice, bueno, al inicio estaba usted conversando sobre la póliza de riesgos de trabajo, ¿verdad? Para la protección del personal. Sin embargo, también acá nos dicen que es vital la protección del personal, pero que si usted además de riesgos de trabajo recomienda algún seguro de vida para los colaboradores y para el dueño de la empresa. Buenísima, muy buena esa consulta, porque los seguros de vida muchas veces buscamos esos salarios no remunerados o por lo menos ese plus que mi patrono me motive a tomar buenas decisiones. Y que un patrono motive a su personal a tomar una decisión de contratar seguros de vida, al final de cuentas, los beneficiados van a ser las personas que están en ese seguro, que aparecen como beneficiarias. Entonces, si yo tomo un seguro de vida, pongo a mis hijos de beneficiario motivado por mi patrono, excelente. El día de mañana tengo una enfermedad terminal, el día de mañana sufro un accidente y quedo con una incapacidad permanente, entonces la póliza viene a cubrir. Entonces, primer factor legal, póliza de riesgos de trabajo. Segundo factor humano, como lo que usted está pensando, pólizas de vida para las personas. Las pólizas de accidentes son pólizas tal vez dirigidas a ciertos accidentes específicos, pero las pólizas de vida es inclusive un tema de costos, son muy accesibles. Entonces, se podría inclusive pensar en una póliza de grupo, una empresa que tenga su patrono, tome su póliza y sus 5 o 6 colaboradores tomen una póliza adicional y así tener, digamos, ese paquete de pólizas de vida, pero excelente consulta. Norman, finalicemos esta segunda parte de consultas por acá nos escribe Vidrios Tibás. Ellos son pymes fieles acá a nuestros programas, entonces ahí les enviamos un abrazo, un caluroso saludo. Dice Vidrios Tibás, después de la fecha de vencimiento de la póliza de riesgos, ¿existe algún tiempo de gracia que cubra algún accidente antes de volverla a pagar? Eso va ligado al periodo de pago de la póliza. Si tenemos una póliza semestral,
el periodo es un poquito más pequeño. Si tenemos una póliza de periodo anual, el periodo de gracia es un poquito más alto. El periodo de gracia en las pólizas anuales es de 20 días. Es un periodo en el cual se le está diciendo a la persona, bueno, pues si por alguna gestión de máxima buena fe se le olvidó pagar la póliza, tenés un periodo de gracia de 20 días. Entonces, en las pólizas anuales, en las semestrales, es de 10 días. Entonces, sí tienen periodo de gracia para esa ocasión, para, digamos, poder pagar las pólizas. Y esto está estipulado en la ley reguladora del mercado de seguros. Entonces, está por ley, no hay ningún problema en ese sentido. Y bueno, ya para ir enrumbándonos en la recta final y en esta tarde que ha sido de mucho provecho en lo personal y siempre agradezco al segmento Pymes por estas invitaciones. ¿Qué es un seguro? Muchas veces pensamos que un seguro es solo la póliza de seguros, la que yo voy al INSS y contrato, o la que voy a una compañía aseguradora y contrato. Y aquí recuerdo una expresión de Donald Trump que decía que él no tomaba ninguna decisión si no tenía un seguro de por medio. Y cuando él hablaba de seguro de por medio, él hablaba de respaldo de por medio. O sea, yo tomo una decisión, pero yo tengo que estar con una alternativa como plan B. Entonces, un seguro, como lo que nosotros conocemos, es una alternativa. Como decía, yo tomo la decisión de tomar una tarjeta adicional, prácticamente estoy tomando una decisión que me asegura no tener esa pérdida. Podríamos decir que es un seguro. Y un seguro es esa decisión acertada, es esa decisión estudiada para tomar, digamos, una decisión correcta ante cualquier situación o ante una situación determinada. Siempre digo que en Costa Rica somos muy privilegiados porque tenemos seguros obligatorios como el riesgos de trabajo, como es el seguro obligatorio de automóviles, que si por X motivo hay un accidente, el vehículo no tiene una póliza de seguros, tiene un monto que va a cubrir a esa persona que sea afectada en ese accidente. Y es una ventaja, es una bendición porque mucha gente que, por ejemplo, le atropelló un vehículo, iba en bicicleta y colisionó contra un carro, se fracturó una pierna y puede tener toda la atención médica de los seguros obligatorios en Costa Rica. Y el instituto es la única compañía aseguradora que brinda esos servicios de las pólizas de riesgos de trabajo y seguro obligatorio de automóviles. Entonces tenemos esa gran visión país y por supuesto tenemos todo un hospital de trauma, el único especializado en Centroamérica en trauma. Solo hay uno en Sudamérica, en Chile y uno en Canadá especializados en trauma. Entonces vean, qué privilegio tiene Costa Rica con ese hospital de trauma para los accidentes. Y hemos visto muchas propagandas, accidentes en moto, accidentes contra vehículos, donde hay ciclistas lesionados y este seguro es el que viene a darles respaldo a esas personas. ¿Cuáles son las ventajas de los seguros? Vamos a tener asistencias gratuitas, por ejemplo, en automóviles. Siempre pongo el ejemplo de que ya una asistencia gratuita ya prácticamente el seguro se empieza a pagar. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes ha dejado las llaves dentro del vehículo y se cierra el vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos han contratado a un cerrajero que no dejan de cobrar 30,000, 40,000 colones. Resulta ser que los seguros de automóviles tienen una asistencia gratuita que si dejo las llaves adentro del vehículo, llamo y viene la persona y me abre el vehículo. Entonces vamos a tener grúas de asistencia gratuita, cerrajería, combustible. De pronto se me olvidó ponerle combustible al vehículo. Estaba muy presionado, estaba muy en carreras. Se me olvidó y cuando me di cuenta ya tenía el vehículo se me apaga. Taxi, en caso de colisión, si yo me quedo varado en mi vehículo y voy con mi familia, probablemente soy yo el que me voy en la grúa. ¿Y mi familia? ¿Cómo se va para la casa? Entonces tenemos servicio de taxi para esos casos. Fontanería para las casas, cambio de llanta y lo que es traspaso de corrientes. En asistencia a hogar
También hay otras asistencias como el traslado de la ambulancia. Si necesitamos que un familiar se traslade en ambulancia y tenemos un seguro de la casa habitación de incendio, tengo esa digamos, asistencia gratuita. Taxi, las personas que han viajado fuera del país pueden utilizar esa asistencia gratuita, que es nada más coordinar con un taxi, lo recogen en la casa, lo dejan en el aeropuerto, usted les informa cuándo va a llegar al país, van y lo recogen en el aeropuerto y lo llevan a la casa. Imagínense esa asistencia que ya, con solo esa asistencia ya empezamos a tener ganancia con los seguros. Fontanería, cuando hay una situación en la parte de plomería y todo eso, cristales, cerrajería y electricista. Un cortocircuito, una emergencia, puedo llamar a un electricista y que me dé ese respaldo. Para los seguros viajeros, durante la pandemia fue una gran práctica que hizo el país. Dijo, para viajar tiene que salir con seguro viajero. ¿Por qué? Porque si cierran fronteras, usted se queda en el otro país y como buenos ticos, vamos con todos los colones contados. Entonces uno mira el presupuesto del tiquete aéreo, el presupuesto del hotel, el presupuesto de transporte y lo que le sobró trae un montón de regalos en la maleta. Entonces, como buenos ticos, siempre venimos sin ningún respaldo. Entonces, se atrasa el vuelo, tengo que hospedarme en un hotel, tengo que, alguna situación, es asistencia para viajeros. Pérdida de equipaje, tiene un monto de asistencia. Pérdida de pasaporte, se le paga el pasaporte, el restablecer el pasaporte. Como dije, muchas veces viajamos así con los colones contados. Y hospitalización. Hace unos 2 años recuerdo una noticia de un muchacho que sufrió un accidente en Estados Unidos, andaba vacacionando y la hospitalización en Estados Unidos sumamente cara. Y este muchacho perdió una pierna y recuerdo que en organizaciones recogiendo dinero para pagar la atención médica que él estaba en Estados Unidos. Nunca pensamos estas situaciones cuando viajamos, pero un seguro para viajero es un seguro que nos trae grandes garantías y que tiene asistencias como las que estamos hablando. Y otras asistencias como asesoría legal, acompañamiento en procesos y situaciones que nos causen, digamos, alguna situación que nos preocupe. Y por otro lado, los seguros de carga. Algunos de ustedes que transportan mercaderías, mercancías, tenemos seguros de carga que pueden pagar lo que son incendios, explosiones, vuelco de medio que se transporta. Esto dañaría la carga, estaría cubierta. Por otro lado, también tendríamos algunas otras asistencias, coberturas como lo que es colisión, lo que es abordaje, lo que es, digamos, ese golpe que se puede dar, esa descarga forzosa que daña la mercadería, hechazón, averías gruesas, que cuando tenemos que desechar la mercadería para salvar otras mercaderías, por ejemplo, que la mercadería se empieza a soltar algún tipo de líquido, entonces esa mercadería me puede dañar otras mercaderías y necesito desechar esa mercadería. También lo que es rayos, ciclón, huracán, terremoto, variación de voltajes, también la responsabilidad civil derivada de la mercadería, y estos son seguros que nos pueden cubrir. Por otro lado, también lo que son los seguros de vehículos. Así rápidamente voy a hablar de algunas coberturas que pueden tener los vehículos y ustedes pueden tomar decisiones. Lo que son las coberturas de colisión y vuelco. Otra cobertura súper importante que sería, digamos, responsabilidad civil por lesión a terceros, responsabilidad civil por daños a la propiedad de terceros, servicios médicos en los seguros de automóviles para los pasajeros, también lo que son gastos legales, digamos esa asesoría legal, robo y hurto del vehículo y también todo lo que es multiasistencia en carretera. Y para las casas de habitación o locales comerciales, vamos a tener cobertura para daños por incendio. Acuérdense que daños por incendio no solo es lo que hace el fuego, sino también el hollín, el humo, el agua que se utiliza para apagar el incendio, daños por temblor y terremoto, daños por inundación, daños por vientos huracanados o fuertes vientos, el robo de mercadería, robo de mobiliario, robo de menaje de las casas,
daños a mercadería por eventos que están cubiertos, pérdida de beneficio, lo que yo les decía, o sea, mi local está afectado, no puedo vender, eso es pérdida de beneficio. Y los seguros de salud, lo que decimos seguros de vida, que lo recomendaba para los trabajadores, esa buena decisión, gastos médicos, que son para situaciones médicas, situaciones de salud, lo que son accidentes, seguros de accidentes, lo que son seguros de viajero. Seguros de viajero, por favor, si van a viajar, es una muy buena decisión. Seguros de protección crediticia, seguros para las tarjetas, para los tarjetavientes, y seguro de salud ahora, que son seguros más acomodados para las familias. Y el seguro de responsabilidad civil, que es una buena opción para los locales comerciales, van para las lesiones causadas a terceros, daños a la propiedad de terceros, por ejemplo, la persona que viene entrando con su computadora en la mano, se resbala, se cae, se fractura la mano y se quiebra la computadora. Los gastos legales de defensa o los gastos legales que tengan que incurrir el asegurado para alguna situación legal que esté de por medio, los daños morales a terceros. Hoy en día hay una tendencia a lo que es daño moral de terceros, que es el dolor, angustia, sufrimiento, molestia, todos esos dolores que se le infligen a la persona afectada. También cuando tenemos productos, por ejemplo, si tengo algún producto a la venta, cremas, champú, jabones, y estos productos le causan alergia o causa alguna infección o intoxicación a una persona, podría tener una póliza para eso. Cuando tenemos servicios, instalación de portones, servicios eléctricos, servicios de limpieza, servicios de pintura, podemos tener pólizas. Los profesionales pueden tener póliza de responsabilidad civil y los locales comerciales. Y para ir concluyendo, bueno, algunas conclusiones que podemos tomar de todo lo que es una administración de riesgo, de recomendaciones, por eso también le hablé de seguros y de distintas coberturas que pueden tomar en los seguros. Los seguros se vuelven aliados de respaldo, definitivamente. Yo tengo una inversión, yo tengo un préstamo y tengo un seguro de por medio, es una buena decisión. Pueden ser garantías de crédito, inclusive si yo quiero sacar un crédito o si saco un crédito y no me ponen un seguro, yo podría contratar un seguro para tener una garantía ante ese crédito y no tener que después me robaron la computadora, tengo un crédito, tengo que seguir pagando el crédito y ya no tengo la computadora. Si tuviera un seguro, sigo pagando el crédito y con mi seguro voy a comprar la computadora. También respaldo para lo que son operaciones comerciales, todo lo que hemos hablado de entrar a todas estas competencias de SICOP y todo eso, tal vez el tener un seguro es un factor diferenciador ante cualquier oferta. Entonces siempre es importante que cuando ustedes tengan seguros de respaldo, los presenten como parte de su portafolio de presentación ante una oferencia. Y bueno, una conclusión muy personal, los seguros y la pandemia nos enseñó que la familia es lo más importante. Si yo tomo un seguro que respalde mi empresa, que respalde mi emprendedurismo, estoy respaldando a mi familia. Si yo me cuido de mi salud como una correcta gestión del riesgo en mi salud, estoy respaldando a mi familia. Y decía Winston Churchill, ese gran primer ministro de Inglaterra, decía literalmente, un seguro libraría a las familias de muchas catástrofes. Y yo humildemente le agregaría a esa reflexión de Winston Churchill que un seguro libraría a los países de muchas catástrofes. Esto sencillamente lo que nos da es una economía segura, nos deja hacer inversiones y negocios sin exponer a nuestras familias. De mi parte, muy agradecidos por toda la participación y siempre me pongo a disposición de ustedes, emprendedores y emprendedoras y el segmento pymes. Agradecerles por la invitación.
Norma, muchísimas gracias a usted por la sesión, como siempre, de una forma tan amena, explicándonos estos temas tan técnicos, ¿verdad? Que a veces se nos hace un poquito difícil de entender, pero que sin embargo lo logramos captar de la mejor forma. El tema de administración de riesgos para su pyme es súper importante y de verdad que nosotros acá desde el segmento pyme, el equipo de facilitadores también, estamos para apoyarlos a ustedes en toda la asesoría que requieran. Y Norma, me gustaría finalizar esta sesión con un mensaje de su parte. Muchas gracias. Es una gran oportunidad cuando uno le dan un espacio para cerrar con un mensaje. Le agradezco la oportunidad, Laura. Y es que aprovechemos todo este programa de este segmento tan activo que tiene el Instituto Nacional de Seguros, segmento Pymes, con todas esas charlas. Y por favor, llevemos esos apuntes y pongámonos en práctica, porque siempre recibimos mucha información y hoy en día tanta información nos nubla la realidad, pero hay información de esa muy valiosa y algo que caracteriza a los compañeros de segmento Pymes es que buscan información que venga a traer valor real. Entonces, de verdad, tomemos decisiones, sigamos acompañando a grandes personas como es el segmento Pymes y gracias a ustedes por estar presentes y sigan adelante, que ya pasamos la pandemia y si pasamos la pandemia podemos contra cualquier cosa, definitivamente. Bendiciones a todas y a todos. Norma Lizarazo, especialista en seguros con más de 23 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Seguros. Muchísimas gracias a usted, Norman, y al equipo de facilitadores por siempre acompañarnos en el programa Infórmese Seguros. Y como ustedes bien saben, para nosotros es sumamente importante conocer qué le pareció esta charla y también que nos sugiera los temas asertivos que necesitan ustedes en su pyme. Si necesitan temas de desarrollo empresarial, con todo gusto nosotros siempre traemos en esta vitrina a los mejores especialistas para que ustedes saquen el mayor de los provechos. Les recuerdo que esta charla, al igual que nuestros programas anteriores, son grabados y los tenemos colgados en el landing page PYME. Ahí tenemos, por así decirlo, una biblioteca donde usted puede encontrar una gama de capacitaciones. De verdad que para nosotros es un gusto trabajar con todos ustedes y poderles llevar esos temas que son necesarios e impulsar también sus negocios. Me complace mucho haber visto que por acá se nos conectaron diferentes pymes que ya conocemos y que a lo largo del año han trabajado constantemente con nosotros en diferentes proyectos. Así que de verdad que para nosotros es un orgullo y un saludo muy grato a todos ustedes. Y si quieren acercarse más a nuestros proyectos, por favor, no duden en contactarnos al correo de pymeseguros@grupoins.com. De verdad que con nuestra líder y el equipo PYME estamos elaborando proyectos que le van a beneficiar a usted y no se los puede perder, de verdad que sí, acérquese a nosotros con todo gusto, estamos para servirles. Sin más, me despido por esta vez y nos vemos en un próximo programa. Que estén muy bien.